Bueno, buenos días, hoy vamos a comenzar con nuestro módulo 1 en su fase virtual con una conferencia, con una conversación acerca de la relación entre ordenamiento territorial y globalización. Para eso nos vamos a concentrar en 5 grandes procesos globales que a nuestro juicio caracterizan lo que llamamos globalización. Estos 5 procesos son lo que llamamos las transformaciones productivas, en segundo lugar, los vínculos transnacionales, en tercero, los procesos culturales, el cuarto, la reforma del Estado y por último, los procesos de urbanización. Y sobre todo vamos a poner un énfasis en esto último, en los nuevos patrones de urbanización que en los últimos 30 años en el mundo se han venido produciendo como producto justamente de esa globalización. ¿A qué es lo que llamamos globalización entonces? Es a esta simultaneidad de procesos que se vienen dando alrededor de estos grandes temas que, como vemos, tienen un carácter económico, pero también carácter cultural, carácter político, carácter físico, espacial, y que pensamos nos dan un contexto amplio que condiciona a los procesos de ordenamiento territorial en América Latina y particularmente en América Central. Cuando hablamos de globalización, muchas veces hacemos referencia a grandes figuras políticas, en este caso particularmente al dúo entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que en los años 80 estaban a la cabeza de Inglaterra y de los Estados Unidos. Estas figuras dieron realmente un gran impulso, digamos, a una lógica liberal en el sentido económico. Claro, una lógica liberal que tuvo a la vez grandes conflictos o que generó grandes conflictos sociales, como lo vemos en esta imagen en la que también aludimos a las protestas sociales que se dieron en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher en los años 80, justamente como protesta hacia sus políticas liberales y de libre mercado, digamos, que marcaron estas épocas. Ahora bien, si ya nos concentramos en hablar en los llamados procesos de transformación productiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Realmente estamos allí enmarcando a 6 grandes dinámicas que nos parecen importantes para caracterizar un cambio profundo, digamos, en las relaciones económicas que se están dando en el mundo desde principios de los años 80. Estas transformaciones tienen que ver, en primer lugar, con lo que denominamos la desconcentración y flexibilización de los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de desconcentración de los procesos productivos, es sobre todo una dinámica continua que se viene dando desde finales de los años 70 en términos de que se desconcentra, que se descoloca, que se deslocaliza la producción industrial de los que antes denominábamos países industrializados. De hecho, esta categoría va perdiendo relevancia en el sentido en que la producción industrial, la producción de bienes industriales ya no se da tanto en esos núcleos tradicionales como eran Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, sino que progresivamente se va trasladando a otras naciones del mundo, notablemente en Asia, y en los últimos 20 años, sobre todo a un país emergente como es China. Es decir, que la industria en el mundo ha dejado de ser un privilegio de un grupo de países más avanzados o de un grupo de países llamados desarrollados, sino que está en todo el mundo, particularmente, como decíamos, en algunas economías asiáticas. A la par de este proceso, de hecho muy vinculado a este proceso, está una dinámica de una producción basada en lo que llamamos un flujo de manufacturas. Es decir, un producto cada vez es menos elaborado, menos terminado en una única localización, sino que realmente la producción industrial se está convirtiendo en un flujo flexible, en un flujo abierto que se da en diversas localizaciones. Así, un bien incluso sencillo, como puede ser una prenda textil, por ejemplo, en un país se va a elaborar las etiquetas, en otro país se van a poner los embragues o zippers, en otro país se van a poner hebillas y al final en un cuarto país probablemente se van a ensamblar todas estas partes hasta llegar a la pieza final terminada que luego se irá a distribuir a los diferentes mercados. Incluso en bienes complejos, por ejemplo, como los vehículos, el motor
puede ser que sea todavía hecho en Japón, a lo mejor la carrocería es hecha en México, los asientos vienen de un país como Tailandia, el sistema eléctrico se ensambla finalmente en Estados Unidos. Es decir, esa es la lógica de la producción industrial más flexible. En tercer lugar, también hablamos de que nuevas actividades económicas se vuelven las más dinámicas en el mundo. Nuevas actividades son las que generan la mayor parte de la riqueza o son las que generan los nuevos empleos. Estamos hablando de actividades como las finanzas, como todo lo que tiene que ver con la industria bancaria, como el mundo de los bienes raíces o las comunicaciones, por ejemplo. Estas son las nuevas actividades que en el mundo industrial de finales del siglo XX y principios del siglo XXI se convierten en las actividades económicas dominantes. Un cuarto proceso está más vinculado a la transformación de los patrones de empleo. Esto es muy importante por las repercusiones sociales que tiene y que de hecho veremos en nuestra próxima sesión. Pero aquí nos estamos refiriendo a que progresivamente en el mundo en general pierde importancia el empleo que muchas veces llamamos formal, permanente, asalariado, y van cobrando más importancia otras formas denominadas más flexibles, como pueden ser, por ejemplo, los procesos de subcontratación, el famoso outsourcing, o las contrataciones flexibles, ya sea por horarios temporales, por tareas, y sobre todo en países, por ejemplo, como los nuestros, en El Salvador notablemente, cobra mucha importancia el llamado trabajo por cuenta propia. Es decir, que el trabajo es autoproducido por la misma persona. Digamos, él genera un autoempleo. Por supuesto, esto también tiene que ver con una pérdida de garantías sociales que en el mundo industrial, digamos, de mediados del siglo XX, se consideraban como parte de las garantías esenciales que el empleo debía ofrecer a las personas. Un quinto proceso está más bien asociado con los nuevos énfasis que se da sobre todo a las industrias creativas y a la innovación. Es decir, muchos de los procesos económicos actualmente están vinculados no necesariamente a la elaboración de nuevos productos, sino que a la mejora continua de productos que ya existían. Es decir, a eso que llamamos a la innovación, a la capacidad de poner creatividad en ciertos procesos, pero luego ser capaz de reproducir esos procesos a una escala justamente industrial y de masificación de los productos. Finalmente, también hablamos de que esta nueva dinámica económica, que como decíamos, estaba asociada a los nuevos flujos manufactureros, también requiere, y esto va a tener consecuencias urbanas y territoriales muy importantes, requiere de nuevas infraestructuras que le den soporte a esos flujos. Esto quiere decir que puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas cobran una importancia todavía más grande. Porque si los productos no terminan de constituirse, sino hasta después de haber pasado por numerosas etapas en localizaciones diversas, evidentemente poder movilizar esas partes de productos hacia su lugar de ensamble final o hacia sus mercados de destino, pues tiene una importancia crucial para que todo el sistema económico funcione. Incluso estos fenómenos no son ajenos a un país como El Salvador. Como lo vemos en esta imagen, el tema de las zonas francas y de todo lo que es la industria maquiladora es un reflejo de esas dinámicas globales de deslocalización de la industria y de flujos de manufacturas. El Salvador, en ese sentido, sabemos que prácticamente la mitad de sus exportaciones son constituidas por este tipo de bienes industriales acabados, ya sea que una parte de ese bien se produzca en el país o que el ensamble final de ese bien, notablemente todo lo que tiene que ver con la industria textil, termina siendo elaborado en un país como El Salvador. De hecho, la misma situación se produce en el resto de economías centroamericanas, particularmente Costa Rica, que fue la primera en incorporarse, digamos, a esta dinámica y donde además ya se ha trascendido de la maquila textil a pasar a la maquila, por ejemplo, electrónica, pero también existe en países como Honduras, en Guatemala o en la misma Nicaragua. El segundo proceso global de transformación que nos parece importante poner como contexto
para el ordenamiento territorial tiene que ver con el surgimiento o la consolidación de nuevos vínculos transnacionales. ¿A qué nos referimos con esos vínculos transnacionales? Pues esto tiene que ver esencialmente con 4 elementos. En primer lugar, estamos hablando sobre todo de la dualidad que existe, notablemente en los países más desarrollados, en la oferta del empleo. Significa que estos países que justamente se integran muy bien a la economía global y a estas nuevas actividades económicas que conversábamos hace un momento, tienen por un lado una oferta de empleo muy importante en estas actividades financieras, de seguros, de comunicaciones, de la producción industrial más refinada y a la que tienen acceso sobre todo una parte de la población que tiene los mejores niveles de educación. Genera al mismo tiempo una oferta de empleos también en el sector servicios, pero que son más bien de soporte. Es decir, actividades económicas que necesitan apoyar a estas actividades dominantes. Aquí nos estamos refiriendo sobre todo a servicios como son la limpieza, la construcción, los servicios de seguridad o incluso los temas de alimentación. Quiere decir que en los países más ricos se produce, por un lado, una oferta de empleos industriales avanzados a los que accede su población, pero por otro lado también se produce una importante oferta de empleos, de actividades más precarias que son muy atractivas sobre todo para los migrantes del sur y que la población más calificada de los países del norte pues no está ni dispuesta ni interesada, digamos, en tomar. Significa entonces que el empleo precario en los países industriales también se multiplica. Y por supuesto, como ya lo decíamos antes, por los cambios en general en la dinámica del empleo, estos empleos también se vuelven, o estos trabajos se vuelven más abundantes también en las economías del sur, es decir, en los países como los nuestros. Un tercer elemento entonces es que no solo empieza a haber un flujo de personas muy importante, digamos, de los países del sur hacia los países del norte, sino que empiezan a multiplicarse flujos, por ejemplo, de capital, las famosas remesas que estos trabajadores, muchas veces ilegales o irregulares en los países del norte, envían a sus países de origen, pero también flujos que se dan entre países del sur. Por ejemplo, aquí es notable el caso de Nicaragua y Costa Rica, donde sabemos una parte importante de trabajadores nicaragüenses migran a Costa Rica para tomar muchos de estos trabajos más precarios que se han generado en la economía costarricense y generando también esos flujos económicos que son importantes. Por otro lado, también tenemos que vislumbrar los impactos que la migración, tanto en términos del movimiento de personas como de la movilización de recursos económicos, generan en los países de origen. Quiere decir que hay importantes impactos, por ejemplo, en el mercado habitacional, que es uno que tendrá una relación directa con el ordenamiento del territorio, o en términos, por ejemplo, de las expectativas de consumo y los cambios culturales que esto produce en los países de origen. Finalmente, podemos anotar la progresiva consolidación de nuevas redes transnacionales. Estas redes son muy importantes porque nos indican que no son solo movimientos de individuos los que se están dando, sino que son nuevos vínculos que se producen, por ejemplo, entre ciudades, entre municipios. Tenemos el famoso caso, por ejemplo, de Intipucá en la Unión y de Little Intipucá en el área metropolitana de Washington en Estados Unidos. Incluso ya se han detectado casos en los que estos migrantes tienen, por un lado, un impacto económico en su comunidad de origen, vienen de vuelta, por ejemplo, a El Salvador, a reinvertir una parte de sus ahorros, o incluso algunos también empiezan a tener un cierto protagonismo político en sus comunidades de origen. Aquí tenemos al final una imagen que nos recuerda esa importante división entre un país del norte dominante, como es el caso de Estados Unidos, y México, y la frontera como una evidencia física tangible, digamos, de esas divisiones, de esas diferencias. Pasemos ahora al tercer tema. El tercer tema que apuntábamos tiene que ver
con los procesos culturales o las transformaciones culturales. Es decir, la globalización no solo es un tema económico, ni es un tema exclusivamente político, es un tema que también tiene un trasfondo cultural muy importante. Y en ese sentido, Manuel Castells probablemente es uno de los pensadores que mejor han ilustrado estos procesos de cambio y sus impactos en la sociedad. Él habla de que la globalización realmente es el advenimiento de la sociedad de la información. ¿A qué se refiere Castells cuando habla de esto? Bueno, él dice que realmente hay un conjunto de tecnologías, que son las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, más la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y la genética, que conforman un conjunto de tecnologías que por un lado tienen avances muy importantes en estas 3 décadas, pero sobre todo que son avances convergentes. Es decir, que son tecnologías que en su visión, digamos, en su lectura de todos estos procesos, están teniendo un proceso de acercamiento y de complementariedad entre ellas. Por otro lado, también se plantea que las nuevas formas de producción industrial a las que hacíamos alusión hace un momento y los nuevos flujos de información que todas estas tecnologías permiten tener, realmente nos están facilitando, como todos lo sabemos, la intercomunicación, la interconexión y la interdependencia en una escala claramente planetaria. Y esto puede tener desde lo que ver con los flujos de capital, digamos, que se transforman y que pasan de un país a otro a nivel mundial y que, por ejemplo, arrastran crisis económicas de un país a otro, pero que también tiene que ver con la facilidad de información y la facilidad de comunicarnos que evidentemente todos tenemos y que nos parece que es una facilidad que esta época nos ofrece. Finalmente, desde un punto de vista incluso más cultural, toda esta interconexión y estos flujos de información facilitan lo que Castells denomina la homogeneización. Es decir, claro, hay una tendencia dominante en el mundo a que en cualquier lugar, desde un país desarrollado, en Nueva York o en Estocolmo o en Buenos Aires o en San Salvador, podamos tener acceso a los mismos productos culturales. Y eso nos da una idea de que todos somos ciudadanos, digamos así, del mundo, porque podemos ver los mismos espectáculos, porque estamos interesados por los mismos shows, porque nos entretienen las mismas redes sociales. Sin embargo, sabemos que eso no es tampoco tan simple, porque al mismo tiempo se ha incrementado la llamada brecha digital. Es decir, hay personas, hay grupos, hay, por ejemplo, generaciones que están más conectadas y por lo tanto entran más en ese mundo de interconexión que otras. Hay otros grupos que se han quedado rezagados y la diferenciación entre ambos es cada vez mayor. Y que lo podemos comprobar, digamos, con imágenes sugestivas como el famoso Google, ¿verdad?, al que todos tenemos acceso y que aparentemente es el mismo para todos en el mundo, aunque sabemos que hay países que de hecho lo tienen bastante controlado, pero también que va hasta un ícono de los deportes como puede ser Messi, ¿verdad?, que todos estamos interesados en qué es lo que hace o deja de hacer. Es parte, digamos, de esa transformación cultural amplia a la que todos estamos viviendo. El cuarto proceso tiene que ver ya más con una dimensión política y se refiere a la reforma del Estado. ¿Qué estamos mencionando o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de reforma del Estado? Pues estamos hablando esencialmente de 3 grandes dinámicas. Por un lado, tiene que ver esencialmente con una transformación en el concepto de Estado que veníamos desarrollando, digamos, como una herencia moderna prácticamente desde el siglo XIX. La idea del Estado-nación comienza a transformarse. ¿Por qué? Porque se cuestiona realmente cuál es el rol que el Estado debe tener dentro de la sociedad. ¿Cuál es el rol que el Estado debe de jugar dentro de la vida de las personas y de los grupos de personas? Y esto pasa en términos vinculados, digamos, a las dinámicas económicas con 2 procesos muy importantes que de hecho discutiremos más adelante en otra sesión, que son los procesos de privatización y los procesos de desregulación. Es decir, en la lógica del Estado, este debe de ser menos protagónico y debe regular menos al libre mercado. Esa es una de las apuestas importantes, digamos, de los últimos tiempos.
Y esto significa en simultáneo que otros actores sociales no estatales, como pueden ser, por ejemplo, las empresas, pero también como pueden ser las organizaciones de la sociedad civil, cobran un nuevo protagonismo que no tenían antes. Por último, también sabemos que esto implica una transformación institucional, es decir, ese Estado del siglo XIX y que se consolidó a lo largo del siglo XX debe de cambiar para justamente facilitar la participación, para facilitar nuevos procesos de consulta, para llegar a nuevas formas de tomar decisiones junto con las empresas y con la sociedad civil. Por supuesto que esto es objeto de una crítica muy fuerte. Como podemos ver en esta imagen, de hecho, y que nos vincula también al tema cultural que mencionábamos antes, esta es una campaña de una organización en Buenos Aires que se llama Buenos Aires no se vende. ¿Por qué? Por esa tendencia justamente a la privatización, y en este caso a la privatización de los espacios públicos, de la tierra pública, que se estaría desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. Y un grupo de ciudadanos se opone porque entiende que esto es privatizar la ciudad y que es privatizar un bien que es de todos, un bien que no es de los funcionarios, por muy electos que hayan sido. Es decir, un alcalde no tiene derecho a disponer de los bienes que son de la comunidad. Esto solo para ponernos, digamos, en contexto de algunos de los debates que este fenómeno de reforma del Estado, que como comentábamos, discutiremos más adelante en nuestros módulos. Finalmente, el último proceso tiene que ver directamente con la urbanización. En primer lugar, en el mundo hay que anotar 5 grandes elementos, dominados por el hecho que la urbanización es creciente en todo el mundo. Es decir, el globo terráqueo está convirtiéndose en un planeta cada vez más urbano. Y como sabemos, a partir del año 2010, de hecho, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades. Y esto es un hecho fundamental. Pero por otro lado, también hay que subrayar que esta urbanización nos plantea diversas situaciones. Una muy importante, y vinculándola a las transformaciones económicas, es que de hecho la economía urbana es la fundamental en el modelo económico actual. Es decir, la mayor parte de la riqueza se genera en las ciudades. Un segundo punto muy importante es que dentro de estas ciudades, y esto está asociado al tema del empleo, y ya lo veremos mañana también con el tema de la inclusión social, es que la economía de las ciudades ha crecido, pero al mismo tiempo ha crecido la economía informal dentro de las ciudades. Un tercer elemento tiene que ver con que estas ciudades son cada vez escenario de una demanda mayor de servicios públicos. Demanda de servicios públicos, por un lado, porque hay una mayor población que por lo tanto demanda salud, energía, educación, agua, movilidad, pero también es el asiento de empresas que también demandan ese mismo tipo de servicios y que por lo tanto compiten con la población, y esto es un foco de tensión muy importante. También tenemos que decir que la ciudad es un escenario privilegiado de la desigualdad y de la marginalidad, es decir, los contrastes sociales se acusan ante todo en las ciudades, y este se vuelve uno de los problemas cruciales que la ciudad debe enfrentar. Por último, los patrones de asentamiento y de urbanización también cambian. Y estos nuevos modelos, ya lo discutiremos en un momento, nos plantean enormes retos en términos de planificación urbana, pero también de ordenamiento territorial. Solo para plantear algunos de estos retos, podemos ver estas imágenes. Por un lado vemos cómo ha crecido la mancha urbana en 3 ciudades latinoamericanas, como vemos en esta tabla. Y aquí lo que queremos subrayar no es tanto el crecimiento de población, sino que el crecimiento del área urbanizada. Fijémonos sobre todo en el caso de Santiago de Chile, y ahora veamos estas imágenes de cómo esa mancha urbana se está expandiendo. Un hecho ineludible es que las ciudades en el mundo, en términos físicos, están creciendo más rápido que en términos de población. Quiere decir que nos estamos volviendo más consumidores de espacio.
Y eso nos plantea un reto muy importante. ¿Y qué significa también? Que nuestras ciudades son cada vez más dispersas. De hecho, ¿cómo son esos patrones de urbanización? Entremos en este tema con un poquito más de detalle. Varios autores nos van a plantear que en el fondo estamos en la presencia de una nueva forma de urbanizar, es decir, de una nueva forma de hacer ciudad caracterizada por tres elementos. Por un lado, la configuración de megaciudades, es decir, ya no estamos hablando solo de áreas metropolitanas, estamos hablando realmente de conjuntos urbanos difusos, dispersos, que conforman realmente espacios ya regionales de ciudad. Por eso a veces incluso sentimos, en el caso salvadoreño, que el área metropolitana se queda corta para entender realmente lo que está pasando con nuestra ciudad. Y sabemos que áreas como Lourdes en Colón, o por ejemplo Zaragoza, o incluso Cojutepeque, están fuera del área metropolitana, pero tienen un vínculo muy cercano con lo que está sucediendo en el espacio metropolitano. Por otro lado, ya lo decíamos, estamos ante la presencia de ciudades cada vez más dispersas, es decir, con una densidad habitacional cada vez menor, porque hay más población, pero el espacio ha crecido todavía más. Y por otro lado, quiere decir que son ciudades más extendidas en términos físicos. El tercer patrón que se señala es el del crecimiento de las ciudades intermedias. Es decir, que ahora las tasas más altas de crecimiento poblacional ya no están en las grandes ciudades, en las ciudades capitales, por ejemplo en el caso latinoamericano, sino que están en un grupo de ciudades intermedias. Y justamente en el caso salvadoreño nosotros deberíamos de buscar las tasas más altas de crecimiento poblacional, ya no en San Salvador, sino que en la periferia, por ejemplo en municipios como Tonacatepeque, en municipios como Colón justamente, que son los que concentran cada vez más una población en esa periferia alejada de la ciudad. Por otro lado, otros autores, más desde las ciencias sociales, nos señalan algunos patrones ya no tanto físicos, sino que sociopolíticos, culturales, a los que vale la pena prestarles atención. Señalémoslos rápidamente. En primer lugar, el tema de esta dualidad urbana, es decir, la ciudad que contrapone, por un lado, por ejemplo, a los muy ricos y a los marginados y muy pobres. Otro elemento importante es el predominio ya no solo económico de la ciudad, sino que cultural y político. Ejemplifiquémoslo, por ejemplo, con el caso de los alcaldes o alcaldesas de numerosas ciudades capitales latinoamericanas que ocupan ese puesto, esa función pública, como una plataforma para luego arrancar una carrera más de índole presidencial o de escala nacional. Un tercer elemento es también la transformación de la experiencia urbana, es decir, nuestra manera de vivir la ciudad es muy diferente. Pensémoslo en el caso salvadoreño, por ejemplo, con la manera en la que vivimos o no vivimos el centro de la ciudad. Un cuarto proceso también que tiene que ver ya más con un tema de escala regional, es decir, el contraste más grande, se van a acrecentar los contrastes entre lo que es la vivencia regional en una capital, por ejemplo, contra otras regiones del país, digamos, por ejemplo, en el caso salvadoreño, el norte del Salvador, digamos, la franja en Chalatenango, Morazán, son experiencias y contrastes completamente acrecentados, digamos, en los últimos años. Un quinto elemento tiene que ver con un concepto cada vez más amplio, difuso, de lo que es la periferia urbana. Cada vez nos es más difícil saber dónde termina la ciudad. Y por último, nos interesa también plantear que se ha venido consolidando la heterogeneidad estructural a nivel del territorio. Es decir, estamos ante territorios cada vez más fragmentados, cada vez más heterogéneos, es decir, cada vez más diversos. Algunas imágenes solo para ilustrar estos procesos, para ir terminando con esta sesión. Aquí vemos un cuadro en el que Mario Polés, un economista canadiense, nos quiere ilustrar cómo las ciudades son los motores de la economía en diferentes países. Fijémonos sobre todo en el caso de Shanghái en China, en esta lámina. Shanghái tiene apenas un poco más del 1% de la población de China, que es de más de 1.000 millones de personas,
pero es capaz de producir más del 10% del Producto Interno Bruto de ese país. Quiere decir que las personas en Shanghái son mucho más productivas que en el resto de ese país. Y podemos ver otros casos a nivel latinoamericano. Por ejemplo, es muy relevante la situación en Sao Paulo, en Brasil, que también es una ciudad que tiene una capacidad productiva muy alta. Pero igual, fijémonos en la quinta línea, está el área metropolitana de San Salvador, donde también se concentra una buena parte de la población, pero se concentra todavía una parte más importante de la riqueza. Y si queremos pasar esto al plano físico, un par de imágenes para ver, digamos, cómo esto se traduce en formas urbanas diferentes. En esta lámina tenemos a la izquierda el caso de Shanghái, de la ciudad de Moscú en Rusia, donde podemos ver en una mancha urbana relativamente pequeña, en 470 kilómetros cuadrados, cómo se concentra una población grande de más de 8 millones de habitantes. Y al otro lado tenemos Nueva York, una ciudad con más de 10 millones de habitantes, pero extendida en una superficie amplia de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Nos va a interesar entender qué implicaciones tienen estas formas urbanas diversas para las ciudades en las que habitamos. Veamos en esta otra lámina, tenemos hoy sí a Shanghái en la izquierda, una ciudad en 244 kilómetros cuadrados con más de 7 millones de habitantes y densidades, por lo tanto ustedes lo pueden ver ahí con la altura del diagrama, muy fuertes. En contraste con una ciudad como París, también de un poco más de 7 millones de habitantes, pero en un territorio más amplio de casi 900 kilómetros cuadrados. Entonces, nuevamente, ¿qué significa esto para nuestras ciudades? Vivir en ciudades más densas, probablemente más congestionadas, donde todo está más cerca, o vivir en ciudades más extendidas, donde hemos consumido más espacio y donde probablemente tengamos impactos ambientales también más fuertes. Concluyamos con este gráfico, donde vemos en el mundo diferentes ciudades, ustedes lo pueden ver en el eje vertical, los nombres de diferentes ciudades, y por otro lado, en el eje horizontal vemos sus densidades. Subrayemos dos elementos. En primer lugar, como las ciudades del sudeste asiático son las más densas del mundo, con densidades extraordinarias de más de 300 habitantes por hectárea, en contraste con las ciudades menos densas, que están todas en América del Norte. El patrón de la ciudad estadounidense, una ciudad difusa y bastante menos densa. Es una pregunta para la reflexión: ¿dónde está el área metropolitana de San Salvador en este tipo de ordenamiento? Y concluyamos entonces con 5 grandes retos e interrogantes que estos procesos globales nos deberían de plantear en términos de ordenamiento territorial. Es importante discutirlos porque justamente servirán de material para nuestro primer foro de discusión en línea. En primer lugar, un reto importante tiene que ver con cómo aprovechamos la economía urbana dinámica y volvemos a las ciudades más competitivas. ¿De qué manera el ordenamiento territorial podría contribuir a la competitividad de nuestras ciudades? Un segundo reto importante es cómo podemos articular espacios urbanos fragmentados, espacios urbanos donde las diferencias sociales son cada vez más grandes. ¿De qué manera podemos crear oportunidades de conexión entre los grupos sociales y entre los distintos territorios? Tercer reto fundamental, el de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Este será el sujeto de la próxima teleclase. Sin embargo, apuntemos ya esa preocupación como un reto en términos de ordenamiento territorial. ¿Cómo podemos contribuir a la inclusión social en estos espacios en mutación? Quinto reto que nos queda planteado es el tema institucional. ¿Cómo en este marco de reforma del Estado, cómo en este marco de auge, digamos, de los actores empresariales, pero también de los de la sociedad civil, se pueden configurar nuevas formas de organización que le den respuesta a las problemáticas sociales, económicas y ambientales? Y por último, justamente el reto ambiental. ¿Cómo estas ciudades que crecen, que consumen más espacio, que obligan a hacer recorridos más grandes al interior de las mismas, pueden tener también características de mayor sostenibilidad y de mayor adaptación, por ejemplo, a un tema como el cambio climático en el futuro?
Estas y otras interrogantes, sin duda, que espero hayan nacido a partir de nuestra discusión de esta sesión, serán las que abordaremos tanto en nuestro foro como en las tareas y otras actividades que corresponden a este módulo 1. Muchas gracias.